Hola amados hermanos, es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva reunión. Espero de todo corazón que estén bien. Yo sé que hay muchos que lo han pasado mal, que lo están pasando mal, pero tenemos la confianza y la certeza de que tenemos un papá amoroso que nos ama mucho, demasiado, y que nos da lecciones y aprendizajes que a veces no entendemos sus propósitos, pero solamente hay que tener fe, y porque Él nos tiene de la mano y nos ama tanto que nunca nos va a dejar solos. Entonces confiemos y esperemos que esto va a pasar, que vamos a estar bien. Esperemos con alegría, no nos afanemos por el día de mañana, esperemos con alegría, con fortaleza y con mucha fe, con mucha fe. Por eso que los invito ahora a adorarlo, a darle gracias y a escuchar su palabra, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Los quiero mucho, un abrazo, gracias. Hola Iglesia, qué bueno compartir este tiempo juntos, otra semana más, una semana más juntos, una semana más que podemos compartir juntos y una semana menos también para que podamos volver a reunirnos todos juntos otra vez más. Te pido que en este tiempo de adoración podamos entregarnos completamente, abstraernos de todo lo que está pasando y concentrarnos solamente en adorar, en adorar. Comencemos con una pequeña oración. Santo Espíritu, ven, Señor. Ven con más, Santo Espíritu, esta mañana. Tú eres lo que anhelamos hoy. Tú eres lo que necesitamos, Señor. Ven con más, Señor. Ven. Ven con más, Padre. Tú eres lo que anhelamos, Señor. Tú eres lo que anhelamos, Señor. Tú eres a quien nosotros invitamos, Señor, esta mañana. No queremos nada más, Señor, que tu presencia, Señor. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos, Dios, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos, Dios, y ser
presencia. Tu presencia. En las naciones, en cada pueblo, de muchas tribus, en toda la creación, alguien postrado, alguien danzando, alguien te adora, Señor. De mares a mares, de montes a montes, en la danza de un niño, en las voces de miles, alguien se humilla, alguien te clama, alguien te adora, Señor. Las naciones, en cada pueblo, de muchas tribus, en toda la creación, alguien postrado, alguien danzando, alguien te adora, Señor. Alguien postrado, alguien danzando, alguien te adora, Señor. De mares a mares, de montes a montes, en la danza de un niño, en las voces de miles, alguien se humilla, alguien te clama, alguien te adora, Señor. Alguien se humilla, alguien te clama, alguien te adora, Señor. Y eres tú y solo tú, las lenguas lo proclaman. Por siempre y para siempre. Tú y solo tú, las lenguas lo proclaman. Tú y solo tú, por siempre y para siempre. Nos postraremos
Y eres tú y solo tú, las lenguas lo proclaman. Tú y solo tú, siempre y para siempre. Tú y solo tú, las lenguas lo proclaman. Siempre y para siempre. Señor, el centro del universo. Tú reinas, Señor, las naciones. Tú reinas este mundo, Señor. Tú reinas cada criatura, Señor. Cada ser viviente, Señor. Cada obra tuya, Señor, está bajo tu reinado, Señor. Grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Y aquí me tienes, Dios, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Día a día tu amor, tu verdad me atraen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré de tu infinito amor. Día a día tu amor, tu verdad me atraen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré
que has hecho en mí. Y a ti me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. A ti me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Podría ofrecerte un sacrificio, pero tú deleites mi corazón. Por eso me entrego y te diré. Me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Me tienes, Dios, te amo, seré, soy tuyo. El cielo es mi hogar y la tierra mi estrado. Donde construirás un lugar para mí. ¿Quién oirá el clamor de mi alma? ¿Dónde podré descansar? El cielo es mi hogar y la tierra mi estrado. Donde construirás un lugar para mí. ¿Quién oirá el clamor de mi alma? ¿Dónde podré descansar?
Señor, mi anhelo es verte allí morar. Y he aquí te preparé un lugar, Señor. Y he aquí te espero solo a ti. El cielo es mi hogar y la tierra mi estrado. Donde construirás un lugar para mí. ¿Quién oirá el clamor de mi alma? ¿Dónde podré descansar? Y he aquí te preparé un lugar, Señor. Mi anhelo es verte allí morar. Y he aquí te preparé un lugar, Señor. He aquí te espero solo a ti. Te preparé un lugar, Señor. Mi anhelo es verte allí morar, Señor. Y he aquí te espero solo a ti. 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 Amén, Padre. Te damos todo nuestro corazón a ti, Señor. Y así como te damos el corazón, Señor, vamos a pasar ahora el tiempo de dar. Y en este mismo espíritu de adoración, te invito a que sigas conectado. Hola, buenos días. Gracias, Lucas, por este hermoso tiempo que hemos tenido. Gracias porque permites que Dios use tu vida para también bendecirnos a nosotros. Y así es Dios, usándonos para bendecir a muchos. Y en este momento tenemos el tiempo de también bendecir con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Así como Dios nos ha bendecido, abrir nuestra mano también y bendecir al cuerpo, bendecir a la iglesia,
bendecir a las personas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos recibido y que sabemos que proviene de ti. Gracias, Señor. Vamos a tener un tiempo de orar. Sí, vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde tú estás, tómate de la mano de tu señora, de tus hijos, y démosle gracias al Señor con aquello que ya has dispuesto, con aquello que ya has puesto en tu corazón, ya sea a través de los diezmos, a través de las ofrendas. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu provisión, Señor. Una provisión sobrenatural que viene en este tiempo difícil. Pero sabemos que tú estás presente en todo lo que recibimos. Y estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos de ver tu mano de misericordia, ver tu mano de provisión, de amor sobre tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Y declaramos, Señor, una vez más, que tú eres el Señor, no tan solo de nuestras vidas, de nuestro corazón, sino que también de todas las áreas que hay a nuestro alrededor, incluso las finanzas, Señor. Y cuando ponemos las manos en nuestros bolsillos, decimos, esto es tuyo también, Señor. Gracias te damos. Gracias. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero detenerme un segundito para darte las gracias a ti. A ti que estás, que eres parte de la iglesia y que hoy día tú con tu corazón agradecido y lleno de alegría, das. ¿Ya? Estamos muy agradecidos con eso porque también podemos seguir trabajando en las áreas que estamos desarrollando. Gracias, iglesia, por tu corazón, por tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Va a salir la cuenta corriente, ¿sí?, de la iglesia, en donde tú, si no la tienes, anótala, ¿ya? Y para hacer tu transferencia online y como tú lo estimes conveniente, ¿sí? Dios te bendiga y te guarde. Hola, un nuevo domingo juntos donde podemos compartir este tiempo como cuerpo, como una iglesia que está más allá de las dificultades y problemas que se puedan presentar en el camino. Es un tiempo donde podemos mirar a nuestro alrededor y ver que las situaciones, ver que las circunstancias en las cuales nosotros podemos observar no son del todo buenos, no son buenas noticias. Vemos en la televisión, al ver los noticieros, vemos nuestro alrededor, vemos las evaluaciones que se hacen día a día respecto a la pandemia que estamos viviendo, vemos el disgusto que hay en la población en general a nivel mundial respecto a lo que se está viviendo, los conflictos que hay
ya sea por situaciones políticas, ya sea por situaciones de inconformidad social. De una u otra manera vemos que hay un caos, hay una lucha, hay una constante que tiene que ver con manifestaciones, con violencia, con agresión, disputas entre personas que son de su propia nacionalidad. Vemos en los noticiarios noticias, valga la redundancia, que afectan anímicamente al ver situaciones de agresiones, de violencia contra la mujer, contra niños, hombres contra sus propias familias, mujeres contra sus propios hijos, hijos contra sus propios padres, y es una constante. Y como veíamos el domingo pasado, más que afectar nuestra vida y desmotivar y desanimarnos, debería generar en nosotros, no por la situación que se vive, sino cómo los tiempos están indicando que queda poco. ¿Que queda poco para qué? ¿Para el fin del mundo? ¿Queda poco para que todo el universo o el planeta o las personas sean destruidas? No, queda poco para que Jesús venga nuevamente. Para que Él venga a restablecer su dominio sobre la tierra, esta tierra. Pero mientras no suceda, nosotros estamos con la responsabilidad de establecer que el reino de Dios se mueva en esta sociedad, en este reino perverso que es contra a Dios, que el reino de Dios se manifieste. Y si bien es cierto, es algo lo cual cada uno de nosotros, tú que estás escuchando, yo mismo, estamos de una u otra manera familiarizados, quiero desafiar tu vida. Quiero desafiar tu vida. Quiero pedirle a Dios, pedirle que tu espíritu, a través del Espíritu Santo, sea despertado, que pueda levantarse, captar la verdad de Dios, captar el concepto central, el principio central, el valor central del reino de Dios en tu propia vida, en mi propia vida, en nuestra vida como comunidad cristiana, y que pueda afectar a aquellos que no están dentro de lo que es el reino de Dios, no pertenecen a la familia de Dios. Y quiero confrontar esto y quiero compartir contigo algo que tiene que ver, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 9. Dice, esta es la historia particularmente de Pablo y Silas en Tesalónica. Y no quiero centrarme en Pablo o en Silas, no quiero que podamos observar su personalidad, su carácter o su función o su entendimiento del reino, sino que podamos ver el reino, cómo funciona, cómo es el reino manifestado. ¿Sabes por qué? Y en esto quiero desafiarte, porque el reino de Dios ha llegado para confrontar el reino del enemigo, pero ¿sabes qué? Lo vamos a ver, lo vamos a leer. Dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Buenas nuevas, el mensaje de buenas noticias, el evangelio, el evangelión, buenas noticias referente a Jesucristo, el Mesías, que vino para traer perdón, para reconciliar al hombre con Dios. Y este es el mensaje que él estaba presentando.
Y dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde Pablo y Silas estaban alojados, procuraban sacarlos del pueblo. ¿Entiendes más o menos el concepto? Llega Pablo, Silas, a Tesalónica y busca la manera de poder comenzar a predicar el evangelio, a predicar el reino, a predicar la llegada de las buenas noticias a través de Jesucristo, la salvación en Jesucristo. Y trajo como consecuencia que muchos de los que habían escuchado, de los que estaban ahí, pudiesen arrepentirse y recibir el evangelio, recibir el reino de Dios, recibir el mensaje que ellos estaban presentando, recibir el sacrificio de Jesús como propio. ¿Ok? Y si continuamos, y en ese contexto nosotros nos damos cuenta que habían personas que se estaban oponiendo a ellos, se estaban oponiendo a la realidad del mensaje, se estaban oponiendo a lo que ellos estaban compartiendo y a ellos mismos. Vale decir, el reino de Dios entrando en Tesalónica comienza a afectar el entorno social de esta comunidad. No pasó inadvertido, no era algo mira, hay dos personas que están evangelizando, pobrecito de ellos, nadie los escucha. No, estaban alborotando y ese alboroto molestó a los judíos. ¿Y qué hicieron? Hicieron caos, una manifestación, hubo protestas, hubo un sinfín de cosas, digamos, contextualizando. ¿Ya? Y dice el versículo 6, al no encontrarlos en la casa de Jasón, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades, arrastraron a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escúchame bien, y esto es el reino de Dios. Esos han trastornado al mundo y han venido acá también. Estas personas han alborotado al mundo. Han alborotado. Está todo convulsivo. Hay una convulsión social con el mensaje de ellos. Estos son los que están alborotando al mundo. Y han estado allá, han estado acá, han estado por todos estos lugares. Y ahora llegaron acá a alborotar también. Y mira lo que han ocasionado. Esa es más o menos la intención. Jasón y Jasón los ha recibido y a todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón, dice, y los otros los soltaron. ¿Entiendes esta situación? Hay un caos, llegan a predicar el evangelio del reino, llegan a predicar a Jesús el rey, lo presentan como rey, se asombran, se alborota, comienza a punto de ebullición en la ciudad, siendo manipulada por algunos para que se juzgue a esta gente, porque no pueden venir y alborotar como lo han hecho en otros lugares, venir y alborotar a esta tranquila y pasiva ciudad de Tesalónica. No queremos este mensaje, porque no tenemos otro César que es César. Y ellos predican acerca de un Jesús que es rey. ¿Entiendes? Esto es lo que ocasiona el reino de Dios viniendo. Esto es lo que ocasiona la predicación del evangelio del reino en alguna comunidad, en algún hogar, en alguna sala de clases, en una población. Porque no está dispuesto a recibir el reino de Dios. Si tú piensas, de acuerdo a lo que leíamos o hemos leído más de alguna vez en Marcos,
Marcos capítulo 1, versículo 14, hay una declaración de Jesús. Y dice, después de que Juan había sido encarcelado, versículo 14 de Marcos 1, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, anunciando, pregonando, gritando el Evangelio de Dios, las buenas noticias, diciendo, anunciando el Evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que decía? Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio y cree en este anuncio. Eso es lo que Jesús comenzó a hacer. Y si tú avanzas un poco en el capítulo 1, dice, versículo 23, y aquí estaba en la sinagoga Jesús anunciando el Evangelio del reino, anunciando que el reino de Dios estaba acá. Y he aquí que estaba en una sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, el cual comenzó a gritar, conflicto, caos, un encuentro de reinos, donde no pasa inadvertido, no pasa desapercibido, donde es evidente la presencia del reino que se confronta con un reino de oscuridad. Y diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándoles, entiende esto, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Este es el reino en acción. Lo que leíamos en Hechos respecto a Pablo y Silas es el reino de Dios viniendo. Muchas veces nosotros entendemos que nuestra posición dentro de lo que es esta vida, lo que es el propósito de nosotros como una comunidad cristiana, como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces nosotros confundimos que nosotros traemos la paz y no es así. No es así, porque nosotros formamos parte del reino de Dios que va y se introduce a la esencia misma de la oscuridad, que es combatir y confrontar el reino del enemigo. Y no va a haber pasividad, no va a haber tranquilidad, no va a ser como un murmullo, como un susurro. Va a ser una confrontación, porque es una batalla entre el reino de Dios que ha llegado, que se ha acercado, que está aquí, y el reino del enemigo, que es Señor, que es amo y que tiene cautivo, enceguecido, esclavizado y condenado a un montón de personas que Dios ama. Y el reino de Dios viene por esa causa, a rescatar a aquellos que están bajo el dominio del enemigo. Por tanto, el enemigo no lo va a entregar de manera pacífica. Aquí no hay acuerdos. El reino de Dios, como lo hemos visto en veces anteriores, no vino a firmar acuerdos de paz. No está para que haya como una película que vi tiempo atrás que tiene que ver con intercambio de prisioneros. Yo te entrego un prisionero, tú me entregas un prisionero y llegamos a un acuerdo. Esto no es así. Nosotros vamos a rescatar, nosotros vamos a entrar, como decía Jesús mismo, porque la iglesia ha de llegar hasta las puertas del infierno. Nosotros estamos preparados no por una cualidad o una condición particular, sino porque el Espíritu Santo que ha venido a nosotros y mora en nosotros, y el Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos capacita, nos da las herramientas y las armas para confrontar y enfrentar el reino del enemigo. Por tanto, es importante entender, hermanos míos, amigos míos, que el reino de Dios no es algo que yo acepto en mi vida, no es algo que el reino viene a mí. Eso no es el reino.
El reino de Dios es algo en lo cual yo me meto, yo me introduzco a él. Es un reino, es como se ha dicho hoy día, se ha reiterado, es un oxígeno de alto cauce. Esto es como un gran río, el reino de Dios, que fluye con aguas a gran raudal y que va en la dirección que Dios ha propuesto. Yo puedo observar lo que el reino, este río, este gran río, puede estar haciendo, ver cómo trae el beneficio a las orillas, hace que esté fértil, cómo yo puedo ver que el agua es cristalina, es fresca, quizás es fría. Yo la puedo observar. Y muchos hacemos eso. Vemos el reino de Dios viniendo, yendo, y disfrutamos el paisaje. Vemos las bondades que produce el reino de Dios. Pero el llamado no es a ser un observador. Una de las grandes frases de la viña, que es para nosotros conocida, es que en este juego todos participan, todos pueden ser participantes, no solo espectador, sino participantes. Tú ves el río de Dios, el río del reino de Dios, y puedes introducirte a él, entrar en su reino, entrar y disfrutar de este reino. Y mira, vamos de nuevo vamos a Corintios. Bueno, vamos primero antes a Hechos, en el mismo capítulo 16, un poquito antes de lo que habíamos leído. Hechos capítulo 16, versículo 19, dice, Pablo también hablando, dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberles presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos judíos están alborotando a nuestra ciudad. Ellos estaban provocando situaciones que generalmente no pasaban inadvertidas. Ellos estaban en Antioquía, si no mal recuerdo, y estaban generando este conflicto. Ya estaban alterados. Después, cuando van a Tesalónica, vuelta lo mismo, a generar este conflicto. El reino de Dios no va a venir sobre nuestro barrio, sobre nuestras familias, sino es provocando escándalo. No va a venir de otra manera. Y si fuese así, en silencio y en paz, qué bueno. Pero no siempre es así. Es más, la forma común es provocar este conflicto, porque son dos reinos chocando, y chocando con violencia. Segunda de Corintios. En segunda de Corintios, en el capítulo 6, a mí me encanta este pasaje, personalmente me gusta mucho. Dice así, voy a leer capítulo 6 de segunda de Corintios, versículo 13 en adelante. Dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Pablo escribiendo, Pablo hablando, para que el ministerio no sea desacreditado. Nosotros no damos razones ni motivos de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. El ministerio, el reino de Dios. Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Mensajeros, diplomáticos de Dios. Mensajeros, ministros. ¿Ya? Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en provocaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en presencia de bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios,
por armas de justicia para derecha y para izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí que vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada y poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestros corazones se han abierto de par en par. Esto es el reino de Dios en la vida de un hombre. Este es el reino de Dios en la persona o encarnado en una persona. Uno mira a Pablo y dice, ¡cuán gran hombre de Dios! ¿Cuántas cartas escribió en el Nuevo Testamento? Gran parte del Nuevo Testamento es de su autoría. Pero se nos olvida que es el Espíritu Santo actuando a través de Pablo. Es el Espíritu Santo accionando la vida de Pablo porque en él había una disposición para ser usado. Es el reino de Dios viniendo sobre nosotros. Como estamos haciendo el estudio los días martes, o más que estudio, estas sesiones que tienen que ver con el reino y un reino que funciona al revés. Este reino de Dios es un reino que dicta sus propias reglas y que van en contra de las reglas que han sido establecidas hoy día en nuestra sociedad. Es un reino que va en el sentido contrario y va avanzando. Por eso es un reino que va a conflicto. No he venido a traer paz, decía Jesús, sino a traer espada, porque viene el reino de Dios introduciéndose en las entrañas de este reino de oscuridad, porque la iglesia, su reino ha de llegar hasta las mismas puertas del Hades, a rescatar a aquellos que están ahí. No tiene temor, no tiene miedo, no tiene valor su propia vida en consideración a lo que es el reino de Dios viniendo sobre las personas. Jesús, al ver Jerusalén, al entender que ellos estaban totalmente desesperanzados, que vivían tratando de encontrar razones para poder esperar ese Mesías, pero Él, estando con ellos, mira Jerusalén, mira su desesperanza, mira su miseria, mira su pobreza, mira su esclavitud, su condena, y siente en su corazón compasión y llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido juntarte como una gallina junta sus polluelos y no has querido? Tú, Jerusalén, que mata a los profetas que te han sido enviados. Eso es el reino, esa es la batalla, eso es lo que sucede. Tú miras desde los profetas, cómo los profetas, siendo los enviados en este reino de Dios, eran calumniados, eran abofeteados, eran matados, eran esclavizados, eran condenados, aún por sus propias familias. Lee el capítulo 11 del libro de los Hechos y te vas a encontrar con el jet set que nosotros, el jet set de los cristianos, el jet set del reino de Dios, de nuestra herencia. Estudia la historia de la iglesia. Date cuenta cómo la iglesia primitiva, cómo la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia... La iglesia que por siglos fue perseguida por hacer y por predicar el Evangelio. Tú te das cuenta en el circo romano, a través del periodo de la Inquisición, a través de la historia, todo lo que pasó antes de la Reforma, durante la Reforma, post-Reforma, cómo eran quemados, cómo eran perseguidos, cómo nuestros ancestros fueron muertos de diferentes maneras. Si Jesús, el rey de este reino, fue muerto, perseguido, porque es una batalla. El reino de Dios es un reino distinto. Y yo quiero desafiar tu vida para que puedas entrar a este vertiginoso reino que va adelante. Yo puedo mantenerme al costado y ver y observar cómo el reino de Dios pasa
pasa frente a mí y trae beneficios, trae este gran pasto verde, esta vegetación, esta belleza, producto del reino. Ver cómo va y quedarme al margen o sumergirme en las aguas. ¿Qué es el reino de Dios? Es interesante. Quiero leerte un extracto de un libro que a mí me gusta mucho y dice: un cristiano verdadero es una persona extraña. Como leíamos acerca de lo que sucedía con Pablo, causaba escozor, causaba problemas donde iba, y el mensaje de Dios, Jesús confrontando ya el reino de Dios con el reino del enemigo. Tú ves en los evangelios cómo el reino venía con los discípulos. En Hechos tú ves cómo Pedro, viniendo el Espíritu Santo, confronta y se burlan de ellos. Están borrachos estos hombres, están borrachos estos hombres, no entienden. Y ellos decían: no, es el Espíritu Santo, es la respuesta a la promesa que Joel dijo respecto a estos tiempos. No lo van a entender, pero nosotros no estamos buscando que ellos entiendan. Lo que nosotros estamos buscando es que ellos reciban. Y esa pega la hace el Espíritu Santo en la vida de ellos. Yo recibí a Jesús, yo entendí mi necesidad de Jesús, no porque alguien me habló bonito, sino porque alguien estuvo a mi lado para enseñarme, para mostrarme qué es el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo despertó la necesidad de mí para que pudiese yo ver y recibir ese reino. Nuestro trabajo no es convertir, nuestro trabajo es ir y pelear, ir y llevar el reino de Dios. Es ir porque la victoria ya fue ganada a través de Jesucristo. Él exhibió públicamente, victorioso, ante principados y potestades. Él venció a la muerte. Eso es lo que dice Tesalonicense. Él ya venció. La victoria es nuestra. Solamente tenemos que ir y tomar lo que nos pertenece. Pero es una batalla. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, se demoró 40 años, Dios trabajando en el carácter de ellos para que entraran a la tierra que Él le había prometido. Pero no entraron ni se sentaron ni disfrutaron, sino que tuvieron que ir y tomar posesión de ella. Tuvieron que ir y conquistar. Tuvieron que ir y enfrentar al enemigo y echarlo fuera. Es exactamente lo mismo que hoy día nosotros debemos hacer. Ir y enfrentar al enemigo y echarlo fuera para que la tierra, las personas puedan recibir el reino y sumarse a nosotros, los hijos de Dios. Ese es el propósito. Mira, dice, un cristiano verdadero es una persona extraña en todos los sentidos. Él siente un amor supremo por alguien que nunca vio. Esto es el reino. Esa es una iglesia que forma parte del reino de Dios. Esto es una comunidad. Esto es lo que eres. Tú eres esto. Esta es la descripción de lo que es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, es aquel que dice, siente un amor supremo por alguien que nunca vio. Conversa familiarmente todos los días con alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por los méritos de otro. Jesús se vacía para poder estar lleno. Admite estar errado para que pueda ser declarado justo. Desciende para poder ir a lo alto. Es más fuerte cuando es más débil. ¿Se acuerdan a Pablo cuando decía, pero 3 veces he rogado en 2 Corintios 13, 3 veces le he rogado a Dios que quite esto de mí. Le he rogado que quite esto de mí. Pero Él me ha dicho, no. Porque bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se hace fuerte. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es un reino que va al revés, porque hoy día en el mundo tú debes ser fuerte y pasar a llevar y pisotear y maltratar a la gente para ser alguien. En el reino de Dios, cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando decimos no tenemos, entonces sí tenemos. Cuando nada nos posee, tenemos todo. Esto es el reino de Dios. Esto es el principio de esta batalla. Y esto es lo que yo te desafío. Que no te desanimes, que no mires con tus ojos. Ve y mira con los ojos de Dios lo que está. Ven, métete al río, sumérgete, déjate llevar. Dice,
Es más rico cuando es más pobre. Es más feliz cuando se siente peor. Él muere para poder vivir, renuncia para poder tener, dona para poder mantener, ve lo invisible, oye lo inaudible y conoce lo que excede todo entendimiento. Eso es el reino de Dios en tu vida. Eso es lo que provoca el reino de Dios. Algo totalmente extraño y diferente. Pero es el reino de Dios. Cuando menos tenemos es cuando más tenemos. Es el reino de Dios viniendo a tu vida. Pero no solamente para que esté en tu vida, sino que debes sumergirte en este reino para ir adelante. Porque los tiempos están indicando que es tiempo. Cada día está más cerca. Levántate, iglesia, levantémonos, no para ser observadores, sino participantes en esta batalla entre la luz y la oscuridad, entre el reino de verdad y el reino de mentira, entre el engañador y el que habla con verdad. Esa es la batalla que nosotros, no va a haber paz, no hay paz. La paz que nosotros tenemos está en nosotros, no en las circunstancias. Como alguien dijo, la verdadera paz no se logra por la ausencia de problemas, sino que la paz es porque está en mí, sino porque sé en quién he creído. Yo levanto tus manos para decirte, iglesia, vamos, subamos al bote, subamos a la embarcación, al salvavidas, metámonos al río del reino de Dios que fluye constantemente, que no se va a detener, aunque yo quiera detenerlo, no se va a detener, aunque yo quiera decir, espera un poco, no, va a seguir, pero hay tiempo, todavía hay tiempo para que te metas a este río del reino de Dios y puedas ir y confrontar al enemigo, porque la victoria es nuestra, la victoria es tuya. No hay mayor satisfacción en nuestro corazón, en nuestra vida, que entender que formamos parte de este reino. Y vamos a enfrentar al enemigo, porque tenemos la promesa. Él ha vencido. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que va delante de nosotros. Levántate. Anima tu corazón. No se trata de esperar. Ya no es tiempo de esperar. Ya pasó el tiempo de la espera. Hoy es el día en que nosotros debemos preparar para salir una vez de esta cuarentena. Salir e ir con el reino para que haga lo que quiere hacer. No es un ánimo, no es bien, sino un vamos, porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí y viene con poder, viene con autoridad. ¿Y sabes qué? La victoria es nuestra. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto y tenemos pega por delante. Que Dios te bendiga. Que tengan una buena semana. Prepárate. Que Dios te bendiga. Un abrazo y nos vemos pronto.